Voy a hablar sobre el caso de Alejandro Gil Fernández. Y lo voy a hablar desde el punto de vista de la perspectiva de una persona que está muy cercana a su generación. Yo soy mayor que Alejandro Gil Fernández, pero creo que estamos más o menos en el mismo grupo. Los cubanos que nacimos entre el 50 y el 59 tenemos una experiencia muy especial. Recordemos que en el año 59 había 7,1 millón de habitantes en Cuba y 18.2% era entre 0 y 14 años. Estamos hablando de aproximadamente un millón, algo más de 1.200.000 cubanos. En el año 69, Cuba tenía 8.7 millones de habitantes, de ellos el 37.2 era entre 0 y 14 años, tenía entre 0 y 14 años. Es decir, que estamos hablando que en ese momento había 3.200.000 cubanos. Entonces, esa etapa de cubanos vivimos lo que se llama, yo lo llamo la revolución salvaje. ¿Qué significa la revolución salvaje? A nosotros nos enseñaron a leer, nos enseñaron y nos educaron en que patria era igual a revolución, era igual a comunismo. Si tú no querías la revolución, no eras patriota, eras un mercenario, eras un traidor y merecías todo tipo de ataques y no tenías ningún derecho como ser humano. Eras un gusano. En esa etapa, pues existía, cuando llegabas al mundo laboral, tenías un solo empleador, el Estado. En esa etapa solamente circulaba el peso cubano. Los productos que se adquirían eran aquellos al que te eran permitido adquirir con pesos cubanos subvencionados por los rusos. Es decir, que había un mínimo que se garantizaba para todos gracias a la subvención de los rusos. Era etapa donde habíamos heredado las buenas costumbres de nuestros mayores. Nuestros padres eran honestos, no importa si fueran blancos o negros, no importa si fueran ricos o pobres, no importa su estatus. Eran gente honesta, era gente trabajadora, valoraban la amistad, valoraban la sinceridad, hacían honor a la palabra y eran básicamente padres proveedores, mujeres fieles, personas que se preocupaban por lucir bien, por estar presentables siempre y por hablar correctamente. Entonces, eso era la parte buena que nosotros sí heredamos de nuestros padres y las generaciones anteriores. Pero en lo que respecta a esta etapa de la revolución, nosotros nos quisieron borrar todo aquello, nos quisieron borrar sobre todo a Dios. Entonces era la etapa de las obligaciones, la obligación de no decir que creías en Dios porque te iba a afectar. Era la etapa de ir obligado a la escuela del campo, obligado al servicio militar, obligado a las movilizaciones, obligado a las actividades que te citaban en la escuela, obligado. Y si no asistías, pues tenías consecuencias negativas para ti y eventualmente para tu familia. Entonces esa era la etapa que a nosotros nos tocó vivir y que muchos pues hicieron parte de su comportamiento normal. ¿Qué ha pasado con el tiempo? ¿Qué pasó con aquel grupo enorme de cubanos? Bueno, hubo un grupo que sufrió traumáticamente la revolución salvaje. Vieron que sus padres perdieron sus casas, sus negocios, el esfuerzo de toda su vida. Muchos emigraron, se vieron obligados a emigrar y para ellos sufrieron vejámenes, todo tipo de trabajos,
vicisitudes. Los de Peter Pan viajaron sin sus padres por un tiempo. En sí, fue realmente una etapa muy dura para un grupo de cubanos. Hubo otro grupo de cubanos que por un motivo o por otro se quedaron en Cuba y muchos de ellos que sus padres apoyaron a la revolución y fueron educados en la revolución y estuvieron contentos de servir a la revolución. De ese grupo hay unos cuantos que, gracias a Dios, por lo que fuera, pues ya pudimos salir de Cuba. Y decidimos salir de Cuba y ya lo hicimos por nosotros mismos. Fue una decisión no de nuestros padres, sino nuestra. Hubo una gran cantidad de cubanos que le dedicaron toda su juventud, su vida, su esfuerzo a trabajar honestamente para aquel sistema. Y hoy viven en la más absoluta miseria, recibiendo una pensión entre 1.000 y 3.000 pesos que no les alcanza para alimentarse ni para sostenerse. Es increíble la miseria que están sufriendo esas personas. Y hay un grupo de cubanos que de ese grupo, de los que están afuera y los muchos que están adentro, que estamos comprometidos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que en Cuba se elimine ese sistema tan diabólico que tenemos. Pero están los Alejandro Gil. ¿Quiénes son los Alejandro Gil? Son aquellas personas que tal vez por su convicción, por sus opiniones, pues estuvieron de acuerdo genuinamente con la revolución. Y ahora, pues algunos posiblemente todavía estén genuinamente de acuerdo con la revolución y otros pues ya pasaron de esa etapa. Ahora lo que están cuidando es sus puestos y los puestos de sus hijos porque han logrado poner a sus hijos en las empresas que manejan el dinero de Cuba en el exterior a favor de un grupo de cubanos. Entonces, a cambio de ellos, pues ellos viven en el occidente, ganan en divisas y bueno, pues nada, ellos están defendiendo la vida esa de sus hijos que ellos piensan, bueno, pues la merecen porque nosotros también nos sacrificamos por esto, ¿no? Entonces, a ellos realmente el hambre del pueblo le importa un bledo. La miseria de la mayoría de los cubanos le importa un bledo. Las calles llenas de basura le importa un bledo. O se ponen la venda y se tapan los oídos, o sencillamente se quieren convencer a sí mismos que están haciendo bien y que ya a esta etapa de la vida no pueden cambiar nada. Entonces, yo pienso que posiblemente Alejandro Gil estaba en ese grupo de cubanos. Estaba en el grupo de cubanos que sirvieron incluso en una empresa en el exterior, pero era una empresa del ministerio. Ojo, es diferente una empresa de un ministerio de Cuba a una empresa mixta extranjera. Porque las empresas que pertenezcan a un ministerio de Cuba, que están en el exterior, a pesar de que tienen su nacionalidad, digamos, en una empresa alemana, inglesa, francesa o lo que sea, española, son empresas que son auditadas por los ministerios. Por lo tanto, el uso del dinero está bastante controlado. Pero todas ellas son instrumentos para otros motivos. Por ejemplo, si el presidente de la empresa tiene que ganar $4.000 al mes, pero el Estado cubano dice que un funcionario no gana más de $400, pues entonces esa diferencia entre 4.000 y 400, ellos están obligados a depositarlo en una cuenta en Suiza o en Londres y ya lo que pasa del dinero de ahí adelante ya nadie tiene contabilidad. Las ganancias de esas empresas no se depositan directamente en Cuba, se depositan en
cuentas de estas en el exterior, y ya de partir de ahí pues nadie tiene control de ese dinero. Entonces, esos cubanos, Gil, bueno, pues me imagino que haya sido auditado, que tuvo buenos resultados de su auditoría, se regresó en una posición de dirección. Sus hijos no se quedaron en el extranjero, no viajan como el nieto del comandante Avestruz, no están en Madrid como las Ardávalos o el hijo de Canel, no están en Boston como el hijo de un alto oficial del Ministerio del Interior, no estudian en el FIU como los hijos de otros dirigentes, no. Sus hijos fueron a Cuba y se quedaron en Cuba, ganando pesos cubanos. Y bueno, ¿qué le ha pasado a Gil? Yo les digo mi opinión. Gil es una víctima más de la lucha de poderes en Cuba. Cuando Fidel salió de la palestra pública, Raúl puso a su gente y todos los que eran del grupo de Fidel fueron acabados. Laje, Pérez Roque, todos. Cuando Díaz-Canel tomó de una forma más ladina, fue poniendo a su equipo en posición y fue dándole de lado al tema de Raúl. Pero ya como lo de Raúl se habían acomodado, sobre todo en las empresas de Gaesa, eso no fue tan drástico. Ahora estamos viviendo la etapa donde ya a Díaz-Canel le queda muy poco. Yo pienso que si llega al Congreso del Partido en los primeros meses del año que viene, va a ser ya un milagro. Y entonces Marrero está tratando de poner sus fichas adentro. Una víctima lógica, Alejandro Gil. De lo que sí estoy segura es una cosa. Los actos de corrupción de Alejandro Gil no son ni menor ni mayor que los que hacen todos los días los miembros de la dirección cubana, porque ese es el modo de operar. Nada es transparente, nada es real, todos son papeles engañosos. Ahora si ya quieren tomarla contigo porque hace esos papeles engañosos, pues bueno, es lo que hacen todos, pero bueno, lo tienes que hacer. Te tocó. Entonces yo quería hacer este mensaje para decirle a todos los de esta generación, que son hoy directores de empresas, que son hoy funcionarios del gobierno cubano, que son hoy dirigentes de partido en las provincias y en el estado. Miren el caso de Gil, que no es diferente al caso de Laje, que no es diferente al caso de Pérez Roque. Les va a tocar. A ustedes les importa un bledo ahora el pueblo cubano, y el pueblo cubano les va a importar un bledo lo que pase con ustedes y con sus hijos. Es la lógica. Por favor, reflexionen en cuanto está. Le doy gracias a Dios porque me permitió ver a tiempo que el lado en el que yo estaba, porque ahí prácticamente me puso el destino, pero que ese lado no era el correcto. Gracias a Dios por eso. Y les digo que por favor piensen muy bien lo que están haciendo. Que sea el caso Gil una llamada a todos esos dirigentes que aún sostienen a la dictadura que literalmente está matando al pueblo de Cuba. Gracias.